Lo relegó de su cargo como director del Banco Central de la República Argentina. Era naturalmente el único director crítico de la política monetaria que estaba llevando adelante el Banco Central. Recordemos que el Banco Central está conformado por 8 directores, más presidente y vice, que son acordados por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo. Vizcay lo había sido en la administración anterior y tenía mandato hasta 2019. Acá hay dos planos, ¿no? Primero, lo que se desprende del decreto. Lo que se desprende del decreto y de las declaraciones públicas de los dirigentes de Cambiemos es que a Vizcay lo echaron por opinar distinto, digamos, no se desprende otra cosa. Porque uno puede tener coincidencias o diferencias con la política monetaria del gobierno, pero no entendía que el Banco Central tenía esta lógica antirrepublicana que se replicaba en otros ministerios o en otros espacios de la administración Cambiemos. El otro registro es lo que dice en off el Banco Central, que es por filtración de información. Ahora, si es por filtración de información, siendo que deberían estar en actas públicas o mostrados hacia la sociedad, ¿qué es lo que el Banco Central no quiere que se filtre, entre comillas, y que Vizcay permitía? Un caso al que uno puede recordar, Víctor Hugo, si usted hace memoria, es cuando en el Banco Central apareció la foto de Florencia Kirchner con la leyenda "¿Y con esta qué hacemos?", que motivó una denuncia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, si eso efectivamente se comprueba que ocurrió y hubo una carta de Vizcay al directorio del Banco Central, bueno, es lógico que Cambiemos no quiera que eso se filtre, pero está mal que se ponga a un organismo público, en teoría autárquico, para perseguir a un dirigente opositor, que es lo que se desprendía, reitero, hay que dejar que actúe la justicia, pero de eso que contó en su momento Irina Hauser en el diario Página 12. La cuestión, Víctor Hugo, es que del decreto lo que se desprende es que a Vizcay lo echaron por opinar distinto. Hoy respondió Vizcay a esto y lo hizo en C5N. Han hecho de mis opiniones en la prensa la comisión de un delito para sancionarme políticamente y echarme del Banco Central a través de un decreto que considero es inmotivado. Hablar con la prensa para una persona que trabaja en el Banco Central, ¿es algo que está vedado explícitamente en algún punto? No hay norma alguna en el Banco Central que establezca restricción a un director para hablar públicamente respecto de sus criterios de votación en los comités y en el directorio de la entidad. Por eso es un hecho muy grave, porque me han acusado de violar una norma que materialmente y jurídicamente no existe. Vamos a hablar con los abogados, mi equipo de abogados y especialistas en esta materia, para ver qué curso de acción llevamos adelante. Por el momento estamos analizando y sí me importa que el conjunto de la sociedad argentina entienda qué está pasando con relación a la calidad institucional del Banco Central, porque el hecho de que el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto y sin motivo alguno, expulse del Banco Central a un director con mandato otorgado por el Senado es una circunstancia de una gravedad inaudita y sin precedentes en la Argentina, y que da cuenta de una interferencia directa a la autonomía y a la autarquía que el Banco Central de la República Argentina establece por su carta orgánica. Es inadmisible lo que sucede y el gobierno no para de hacer cosas que lo van a dejar en la historia como el más intolerante de todos los tiempos de la democracia. Es una cosa increíble lo que está sucediendo, porque estas cosas no tienen necesidad, salvo que se correspondan con otro tipo de inteligencia que también podríamos tratar de determinar si existe. Esto sería que en vez de hablar del Banco Central, del dólar, a casi 18 pesos el dólar real, y a 18.40 el dólar ilegal, un poco más que 18.40, y con las altísimas tasas que pagan para controlar esto, y con el fracaso que el propio Banco Central parece haber anunciado ya con respecto a la inflación, en vez de estar discutiendo sobre estos temas, estamos planteándonos la situación de Vizcay, al que le dan un juicio servido en bandeja que casi provoca envidia, porque es tan injusto y tan absurdo esto de lo que es víctima, que si él quiere accionar judicialmente, es un hombre muy perjudicado en forma deliberada, soez y por pensar distinto, tan solo por pensar distinto, cosa que queda
bastante clara lo que vamos a escuchar ahora, Iván. Así es, Víctor Hugo. Mala conducta y violación de los deberes de prudencia. Medio dadaísta el texto del decreto firmado por el Poder Ejecutivo Nacional. Yo quiero dejar algo en claro, si efectivamente la versión en off que dan los funcionarios del Central es el argumento por el cual echaron a Vizcay, tienen que hacer una denuncia, porque es grave. Ahora, la sensación es que es una excusa, no el argumento. Mire, Víctor Hugo, hoy la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, presentó un informe con el Ministerio de Hacienda, oficialista, este Ministerio de Hacienda, el de Nicolás Dujovne, y lo que dijeron fue que el Banco Central carecía de independencia. Es decir, uno podría decir que el Banco Central... yo, en este caso me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, que el Banco Central tiene que articular políticas con el Poder Ejecutivo. Pero cambiemos, lo que vendió en campaña es que el Banco Central tenía que tener autonomía y que venía a recuperar las instituciones. Bueno, evidentemente no tiene esa autonomía e institucionalmente está cometiendo un atropello a criterio de quien les habla. Defendieron naturalmente esta medida los dirigentes oficialistas. La verdad que no estaba del tema, estaba ocupado con lo del debido. Yo no he leído el dictamen todavía, pero no se puede tener en el directorio alguien que oriente la acción o opine en un sentido absolutamente contrario al de la conducción del Banco Central y de la economía del país. Hoy sale publicado en el boletín oficial el decreto de remoción de Pedro Vizcay, el único director del Banco Central que quedaba de la gestión anterior. ¿Está en el boletín oficial eso hoy? Está hoy en el boletín oficial. Los directores del Banco Central en todas partes del mundo y también en la Argentina tienen que ser extremadamente prudentes con las declaraciones porque son muy sensibles las cosas que ellos dicen. Ha convivido con actitudes que atentan contra justamente la misión del Banco Central. No hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta. Cada vez que hablan, Marcos Peña es un especialista ya. Amadeo es un hombre impresentable. Yo creo que a veces lo entrevistan como para que quede claro. Son esos entrevistados que lucen especialmente porque dicen cualquier cosa, cualquier disparate y son particularmente vulnerables. Pero no nos detengamos en ellos. Vamos a Sturzenegger, que alguna vez hasta me invitó para la presentación de un libro tratando de mostrar la amplitud de su criterio y cómo puede convivir con el que piensa distinto. ¿Dónde está el Sturzenegger, que aunque sea podría ser rescatable en ese sentido? ¿Dónde está el presidente del Banco Central que permita la discrepancia de una persona que por otra parte tiene responsabilidad frente a la opinión pública y que dice que lo que está haciendo el Banco Central es algo que él no lo ve correctamente, que él no lo ve bien? ¿Está tan mal? Son 8 los directores, ¿verdad? 8 Hay uno más que el piensa presidente distinto. Pues no se puede. No hay manera en esa mesa de manifestarse de una manera diferente. Es una barbaridad lo que hace el gobierno. Cada día que pasa es más intolerante, se lleva más por delante todo, la república, la democracia, justamente aquello que tanto habían proclamado que iban a defender. Víctor Hugo, el último dato que me parece interesante es la comparación que ha hecho el gobierno nacional con el caso de Martín Redrado. ¿Recuerda cuando era presidente del Banco Central? Bueno, incluso la comparación parece que favorece a la administración anterior porque la remoción del entonces presidente del Banco Central fue validada por el Congreso de la Nación, no por una comisión y a través de un decreto del Poder.